Toyota Hilux, instinto de superación. Nippon Car, concesionario oficial Toyota. Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses. Perticone 2119, Neuquén. Bienvenidos, gracias por estar. En estos días nuevamente hemos tenido que sufrir interrupciones, trastornos, múltiples molestias por un nuevo corte de puente. En este caso les tocó a los propietarios de los llamados camiones de tercera generación o camiones viejos, para decirlo en criollo. El planteo era obtener créditos flexibles para cambiar sus unidades. Y aquí nuevamente estamos ante grupos de personas que consideran que sus derechos son más importantes que los derechos nuestros, de quienes transitamos, demostrando así un gran desprecio por el prójimo, por la convivencia pacífica, además de mostrar muy poco cerebro, porque la fuerza siempre es el instrumento. Impedirme a mí circular libremente es usar la fuerza ofensiva. Ahora, esto es lo que tiene que ver con cuál es la filosofía de quienes llevan adelante este tipo de protestas. Ahora, por otro lado, resulta inadmisible la inacción de los gobiernos, porque uno le paga a los funcionarios para que mantengan el orden público, para que nuestros derechos sean respetados, y cuando eso no ocurre, actuar. Esa es la responsabilidad de los gobiernos. Pero asistimos a una pasividad. Los funcionarios públicos, gobernantes, jueces, miran el partido desde la tribuna. Y esto es algo que tiene que cambiar. Depende también, para que cambie, de la presión que nosotros podamos hacer como ciudadanos. Yo, por mi parte, voy a seguir insistiendo en este tema hasta que en algún momento en la Argentina se respete, entre otros, el derecho a circular libremente. Vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la vinculación que existe entre el derecho, el marco jurídico, y la actividad económica, porque toda actividad productiva comercial se desarrolla dentro de un marco de normas, de leyes. Y es por eso que nos pareció indicado traer hoy al programa este proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Y para ello hemos invitado a Eduardo del Río, es abogado, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical y también candidato a vicegobernador. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, Daniel. Gusto tenerte de nuevo en el programa. Igualmente. Eduardo, explícanos algunos de los puntos de este proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Uno de esos puntos tiene que ver con la responsabilidad del Estado. ¿En qué consiste este proyecto y qué implicaría de ser aprobado? Daniel, justamente el tema de la responsabilidad del Estado, que en los hechos es la responsabilidad de los funcionarios y de los gobernantes, porque el Estado es una persona jurídica, una persona ideal. Claro. En realidad, quienes deben responder por los daños que ocasionan por su acción u omisión, lícita o ilícita, son los gobiernos y los respectivos funcionarios. Este es un capítulo fundamental del proyecto de unificación de Código Civil y Comercial, tal como lo redactó una comisión que presidieron 3 juristas de nota, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Kamermat de Carlucci. Cuando esta comisión, presidida por estos 3 juristas notables, que integraron muchos otros juristas de nota de la República Argentina, entregó su proyecto, que era un proyecto de avanzada que entroncaba con lo mejor de la tradición jurídica argentina y del mundo, el gobierno, cuando lo eleva al Congreso de la Nación, le quitó uno de los capítulos esenciales, le amputó directamente toda una parte esencial, que es el de la responsabilidad del Estado.
Claro. Vos cuando decís el gobierno te referís al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo, sí, sí. Y concretamente todo el mundo lo señala al señor Zanini como el autor de esta amputación alevosa que cambia inclusive la filosofía del proyecto y que de ser un proyecto aceptado, que la inmensa mayoría lo compartía, hoy es un proyecto fuertemente cuestionado y yo creo que a poco que la ciudadanía se entere de este tema de la responsabilidad o la irresponsabilidad del gobierno, el proyecto va a perder todo el consenso que tiene. Yo quiero señalar que hace unos meses, no sé, cerca de un año, estuvo acá en Neuquén en una conferencia multitudinaria la autora más prestigiosa de este proyecto, la doctora Camermat de Carlucci, y señalaba que este proyecto, como fue elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, significa un retroceso de 150 años en la historia argentina. Es una verdadera vergüenza, ¿no es cierto?, porque coloca a los habitantes de este país a merced de la prepotencia, de la arbitrariedad de los gobiernos y de los funcionarios. Ahí, para ilustrar tu comentario, Eduardo, quisiera leer uno de los párrafos de uno de los artículos que dice así: el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los prejuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos, entre otros párrafos. Sí, esto significa que, por ejemplo, las víctimas de la tragedia de Once, de las otras tragedias ferroviarias y las que sin duda lamentablemente se producirán porque el tema ferroviario sigue igual, claro, tendrán que reclamarle al concesionario del servicio público, ¿no es cierto?, que son empresas de amigos del gobierno, de cero responsabilidad patrimonial, que en consecuencia esas víctimas quedarán sin reparación alguna. Pero aparte de eso, yo quería hacer un ejemplo que creo es muy ilustrativo de lo que pasa. Si a cualquier persona sufre un accidente de tránsito, es decir, es atropellada por un automotor, si el automotor es de un privado, o sea, de una persona física o de una compañía, esa persona tiene derecho a ser íntegramente reparado de todos los perjuicios materiales y morales que sufra. Pero si ese accidente es protagonizado por un vehículo del Estado, que está lleno este país de vehículos del Estado, si inclusive manejado por un funcionario que está fuera de sus horarios de funciones, que está yendo al supermercado a hacerle las compras a la señora, si uno de esos vehículos te atropella, vos ya no tenés, sos víctima, igual que el otro atropellado, pero no podés cobrar el mismo nivel indemnizatorio. Tu indemnización va a ser sustancialmente menor, desconociendo que en el derecho de daños lo que importa es la víctima y mantener indemne a la víctima cualquiera sea el sujeto dañador. Pero hay más, y te doy otro ejemplo para que el ciudadano común que nos está viendo pueda comprender la tremenda diferencia. Si en ese hipotético accidente de tránsito donde uno es peatón, es embestido por un automotor, el peatón tiene algo de culpa, por ejemplo, porque no iba cruzando por la senda peatonal y el juez dice, bueno, hay culpa concurrente, dice el 90% de la culpa es del automovilista y el 10% del peatón. Del 100% de los daños el juez ordena pagar el 90%. Pero si el caso es exactamente igual y el auto, en vez de ser un auto privado, es un auto del gobierno, por ese 10% de culpa del peatón, el peatón no va a cobrar nada. 0 pesos de indemnización, por más que quede cuadripléjico y quede inutilizado para el resto de su vida. Es decir, se establece
de acuerdo al agente dañador, una tremenda desigualdad. Los habitantes de este país quedamos a merced de la prepotencia y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Otro párrafo ilustrando tu planteo: la sanción pecuniaria disuasiva, ejemplo multas, es improcedente contra el Estado y sus agentes y funcionarios. Claro, porque la única forma que tienen los jueces de obligarlos a los funcionarios públicos a cumplir con una orden judicial es imponerle una multa. Yo señalo casos que he intervenido. Un municipio de la provincia de Neuquén estaba contaminando un acuífero porque no había planta de tratamiento de líquidos cloacales. Qué raro. Volcaba los afluentes cloacales crudos directamente al acuífero. La única forma que conseguimos que se hiciera la planta de tratamiento fue que el juez le impusiera una multa, primero al gobierno y después en el patrimonio personal del funcionario. Eso ahora queda suprimido, entonces no van a cumplir nunca. No hay forma de reclamar. No hay forma de hacerles cumplir las órdenes judiciales. Bueno, volvemos a la época de los Sí, monarcas, de Luis ¿no? XV. Del rey. Al rey que le podía cuestionar. Sí, a la época de Luis XV, ¿no es cierto? El absolutismo monárquico, ahora con monarcas, ¿no es cierto?, republicanos. Que se los elige cada tanto. Claro. Ahora, otro punto, Eduardo, es cuál es el apuro en tratar 2000 y pico de artículos, creo que son, ¿no? Los quieren un tratamiento exprés, o sea, ¿cuál es el sentido? Sí, si no fuera por este capítulo de la responsabilidad del Estado, el proyecto en general no ha merecido reproches fundados, ¿no es cierto?, y serios, y perfectamente podría aprobarse, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que, aprovechando el elevado nivel de consenso, la autoridad científica de los que los redactaron, el gobierno aprovechó para introducir esta trampa fenomenal, ¿no es cierto?, de que es sacar la responsabilidad del Estado y decir la responsabilidad del Estado no está legislada en el Código Civil, sino en una ley especial, que para colmo de males, ¿no es cierto?, solo legisla sobre la responsabilidad del Estado Nacional, no del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni de las provincias. Entonces, en cada provincia la responsabilidad, si a vos te choca un auto del gobierno de Catamarca, tenés que ver a ver cómo dice la ley de Catamarca que te van a indemnizar, si es que te indemniza. Además, hay que tramitar todo este proceso a través del fuero administrativo, que es más complicado, digamos. Sí, sí, el fuero contencioso administrativo es el fuero del gobierno. Claro. Es donde el gobierno se defiende mejor. Porque tienen jueces amigos. Y sí, fíjate vos que acá en la provincia de Neuquén, por ejemplo, en contra de lo que dice la Constitución del 2006, que imponía un plazo, que hace ya varios años que está vencido, para organizar una justicia contenciosa administrativa, en la provincia de Neuquén estos casos van a tramitar, ya van tramitando, porque es la doctrina del tribunal, en el Tribunal Superior de Justicia, sin ningún recurso ordinario. Es decir, que son los tribunales superiores de justicia, es donde el gobernador llama por teléfono, ¿no es cierto? Son los tribunales más permeables al poder político. Ahora, ¿qué opinás de la postura de Massa, quien sostuvo que aprueba en general el proyecto de reforma, pero no el capítulo referido a la modificación de la responsabilidad del Estado? Yo te respondo con lo que dijo la doctora Camermat de Carlucci. Este proyecto de código amputado implica un retroceso de 150 años. El código es uno solo. Si le sacan lo de la responsabilidad del Estado, se quiebra su estructura, su coherencia doctrinaria. Entonces, o se aprueba como lo redactó la comisión o se rechaza. No es que yo puedo sacar un capítulo de por ahí, ¿no es cierto?, y decir, bueno, porque yo lo escuché al diputado electo Massa mencionar, cosa que es cierto, que el proyecto de código avanza bien
sobre el tema de la adopción, pero que en ese caso modifiquen la ley de adopción, Claro, ¿no es claro. cierto? Pero no que sancionen todo un código manco, un código cojo, ¿no es cierto? Claro. Porque la adopción está bien legislada. Claro, es como que le ponen estos artículos como un packaging para envolverlo para regalo, ¿no? Claro, Es claro. el caballo de Troya. Claro, el objetivo fundamental en realidad hoy se lo ve con toda claridad. Lamentablemente la oposición no lo vio hasta hoy, porque este proyecto hace un año que está en el Congreso de la Nación. Sí, sí. La oposición recién hoy se dio cuenta de este tema. Es lamentable el bajo nivel intelectual de la oposición. Recién ahora salieron a oponerse, ¿no es cierto? Hasta ahora el proyecto vino transitando pacíficamente. Sí, claro, sin despertar ningún tipo de reacción. Sin despertar reacción. ¿no es Sí, cierto? sí, bueno, yo hago la mea culpa como comunicador, ¿no? Creo que Pero uno lo tiene que, asumir lo que corresponde. quiero señalar, Daniel, ¿no es cierto?, es que esta reforma, si se excluye lo de la responsabilidad civil del Estado, está destinada a tener una tremenda eficacia en la vida diaria de miles y miles de compatriotas que sufren daños por el accionar del Estado. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, ni que hablar en nuestra provincia de Neuquén, la presencia del Estado Claro. es dominante. Gran parte del PBI lo produce el Estado. Todo está Sí, reglamentado. es el gasto público, ¿no? Sí, El peso sí, del el gasto público. Y todo está reglamentado, ¿no es cierto? Hoy el Estado debe responder por los daños que causa la deficiente reglamentación. Ahora eso queda totalmente licuado y minimizado. Sí, sí, sí. Otro punto también para el análisis, no sé si nos va a dar el tiempo en este bloque, seguramente no, que tiene que ver con artículos sobre la propiedad privada y los llamados derechos de incidencia colectiva. O sea, a los derechos individuales se le agregan estos derechos de incidencia colectiva que no se sabe bien qué son. Sí, pero esto no está en este capítulo que No, estamos no, claro, hablando. es otro tema. Ese es otro tema, Claro. ¿no es cierto?, de la reforma. En este capítulo, lo que es importante señalar, ¿no es cierto?, es que el derecho, la lucha del derecho es una lucha de siglos, ¿no es cierto?, y primero fue la lucha por la libertad, después por la igualdad, y hoy es la lucha por la equidad, ¿cierto? Entonces, en un Estado con cada vez mayor presencia, donde es imposible que los límites funcionen adecuadamente, el tema de la responsabilidad es muy importante. Porque Claro, si yo, Estado, gobierno, ocasiono un daño, por lo menos tengo que repararlo. Claro. ¿no es cierto? Ahora, no es que el Estado nos va a salir más barato porque se declare irresponsable, ¿no? Porque No, dice, no. bueno, yo como no voy a responder, te bajo los impuestos. No, es no, como una empresa de seguro que te dice, pagame la cuota y después yo no sé si te cubro. Sí, sí, los impuestos, Simplificándolo. claro, los impuestos no lo van a bajar, ¿no es cierto? Porque Sí, no, claro. la incidencia Claro. en las finanzas públicas del gasto no es por las condenas judiciales al Estado, sino por la tremenda errores en la política, ¿no es cierto?, de energía, de subsidios cruzados. Ahí es donde Sí. está el agujero negro de la economía. Pero yo quiero aprovechar esto, Daniel, porque seguramente los que defienden este proyecto van a decir, esto tiende a poner coto a la industria del juicio contra el Estado, porque hay una industria del juicio contra el Estado. Y yo quiero señalar claramente, la gran mayoría, el 90% de los juicios contra el Estado son los juicios de los pobres jubilados Claro. y que están ocasionados esos juicios por el propio gobierno que no cumple con la doctrina que la Corte Suprema de Justicia fijó en Badaro y fijó en el IF
respecto del reajuste de las prestaciones. Sí, claro. Es decir, hay más de 60.000 juicios contra el Estado, son todos de jubilados, no es ninguna industria, Sí. es el Claro. Estado el que promueve, obliga a que se inicien esos juicios. Después de los jubilados, otro gran volumen de juicios contra el Estado fue cuando la especificación asimétrica. Lo podemos dejar Sí. acá, hacemos un paréntesis y seguimos. Pausa, ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel. Amici, liquidación fin de temporada. Hasta 50% de descuento. Rochas, Timothy Cox, Christian Dior y Perramus. Tarjetas 3 pagos sin interés. Amici. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti. Prospiti Amoblamientos, primera fábrica industrial de la Patagonia. Producimos con calidad, diseño y funcionalidad. Equipamiento integral para su empresa y hogar. Tucumán 466 Neuquén. Teléfono 447-4651. www.prospiti.com.ar